vayamos al libro de Santiago, capítulo número 2. Hoy vamos a estudiar y vamos a revisar la palabra del Señor, y la palabra del Señor hoy nos habla en referencia al libro de Santiago. Y cuando vemos el libro de Santiago, vemos un libro poderoso, amén. Cuando hablamos del libro de Santiago, hablamos de sabiduría, es un libro, el libro de Santiago tiene apenas 5 capítulos, pero en estos 5 capítulos, el libro de Santiago nos habla de cosas secretas, cosas poderosas. El libro de Santiago nos habla de una revelación sorprendente. Entonces, yo quiero invitarle que vayamos juntos al libro de Santiago y vamos a ir al capítulo número 2. Hoy quiero que podamos entender 2 palabras. La primera palabra es misericordia. Diga conmigo, misericordia. Y la segunda palabra del día de hoy es fe. Diga conmigo, fe. Entonces la palabra de Dios, el mensaje de Dios para hoy, para nuestras vidas, son 2 palabras: misericordia, pero también fe. Y bueno, vamos a iniciar entonces la palabra del Señor con el libro de Santiago en el capítulo 2, y vamos a ver aquí del versículo 1 al versículo número 3. Y vamos a leer, iniciamos en el versículo 1 y lo voy a leer, bueno, aquí lo tenemos en la proyección. Dice Santiago capítulo 2 versículo 1, y vamos a esta primer parte que es misericordia. Dice el versículo 1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, vamos a ver aquí que en esta primera parte la Biblia nos habla y nos dice que tu fe en Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué te parecería? Mira, este primer punto se llama misericordia. Y usted sabe cuánta misericordia Dios ha tenido de nosotros. Usted sabe cuánta misericordia Dios ha tenido por usted. El precio tan alto que pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es decir, que a veces nosotros pensamos que la salvación de Jesucristo es para algunas personas, pero la salvación es para todos. La Biblia también nos dice que al que más se le perdona es aquel a que más se le ama. Y yo creo que a mí Dios me ha amado mucho, porque me ha perdonado mucho. Yo no sé tu vida, no sé qué hayas hecho o qué hayas dejado de hacer también, mas sin embargo la palabra del Señor nos dice que no hay distinción, pues la salvación es para todos. La misericordia de Dios es para todos. Diga conmigo, misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de un amor tan alto, tan grande, pero también tan profundo, que ese es el amor de Dios. Dios te perdonó a ti, Dios me perdonó a mí, sin importar quiénes somos, qué hemos hecho, qué hemos vivido, qué hemos hecho, pero también qué hemos dejado de hacer. Porque recordemos también que la Biblia nos dice: quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo que es saber hacer lo bueno y no hacerlo es compartir y predicar la palabra a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a ese amigo o esa amiga. Es decir, tu vida siempre debe de estar hablando del amor de Dios, del mensaje de salvación, del mensaje que trae consuelo a las vidas de las personas. Y es importante observar aquí este versículo 1, dice que tu fe en Jesucristo debe ser sin acepción. Es decir, que no seas tú esa persona que digas: le voy a predicar a todos, pero a esa persona no. Y a lo mejor podemos poner un ejemplo. Imagínate una persona que a ti te hizo daño,
una persona que a ti te lastimó, una persona que a ti te arañó, y que tengas que predicarle de Cristo. A lo mejor tú puedes pensar, no, pues yo creo que Dios es bueno, es misericordioso, pero yo creo que a esa persona nunca va a recibir de Dios algo, porque yo creo que es muy mala. Mas sin embargo, aquí en esta primera parte, la Biblia nos dice que nuestra fe tiene que ser sin acepción. Es decir, nosotros no debemos de decir quién sí es salvo, quién no es salvo. La palabra de Dios es para todos. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Versículo 2 dice aquí: porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y miramos con más agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices: siéntate tú aquí en un buen lugar, y le dices al pobre: tú hazte para allá y quédate de pie, o siéntate allá abajo de aquel estrado. Versículo 4: no hacemos distinción entre vosotros mismos, si bien no venimos a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd que, dice aquí, que ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido para los que le aman. Fíjense nada más, Dios ha escogido a las personas que no te pueden dar, y que realmente que hay una pobreza y que sí van a estar toda su vida, pero son a los que Dios más ama. Versículo 6: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que nos arrastran a tribulaciones. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplimos la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción o excepción, para que lo podamos entender, de personas, cometemos pecado y quedamos convictos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometieras adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y el versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y esta palabra poderosa que es misericordia, la misericordia está por encima de todo juicio. ¿Qué es lo que el diablo tiene en contra tuya? Juicio. ¿Cuáles son las armas del diablo en contra de ti? El juicio. Y está diciendo: es que tú pecaste, es que tú hiciste esto, es que tú vives de esta manera, es que tú no has hecho las cosas. Y es decir, el diablo está con sus dardos de fuego. El Satanás está acusando tu vida. El Satanás, cuando tú quieres hacer algo para Dios, el diablo sabe qué cosa mover para que tú te quedes sentado y no hagas lo que ibas a hacer. Es decir, cuando avanzas en el reino de los cielos, tiene que haber oposición. Yo conozco muchos cristianos en todo el mundo que como cristianos viven en luchas, en ataques y en confrontaciones. Pero cuando yo veo este tipo de cristianos, yo veo que son cristianos que están avanzando. Pero también conozco otro tipo de cristianos que no tienen problemas, que no tienen problemas económicos, que parece que su familia está muy bien, que parece que todo está en excelencia. Y claro que están en excelencia porque son cristianos que viven agarrados y viven de la mano del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no se mete con ellos para que sigan viviendo de esa manera
y piensen que como vivo está bien, ¿verdad? Y viven en pecado y viven haciendo cosas. Esto es sorprendente. No sé si usted conozca así, pero nos ha tocado conocer cada cosa y cada situación. Miren, hay situaciones que tenemos que entender que la misericordia de Dios está por encima de todo juicio. Así es. La misericordia tiene tanto poder que vence las acusaciones del diablo. ¿Quién es el que te acusa? El enemigo. Tú estás así dormido en la noche en tu casa y empiezan los pensamientos y las ideas. El diablo busca meterte ideas, pensamientos, cosas para que tú te distraigas. Eso pasa. Si te ha pasado que te levantas en la madrugada, yo no sé si a cuántos de aquí les ha pasado que se levantan a la 1, 2, 3 de la mañana. Si te has levantado a esa hora, quiero decirte que no es por otra cosa, sino que el enemigo quiere venir a tu vida para distraerte, para traer ataque y traer acusación. Por eso es que te levantas y tienes que levantarte. ¿Para qué? ¿Para ver la tele? ¿Para estar en el celular? No. Tienes que levantarte para orar, para leer la Biblia, para interceder y para declarar que eres victorioso en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos estamos aquí? Dios, no te vas a levantar en la madrugada así como para ver la tele. No, te vas a levantar porque algo está sucediendo. Los brujos trabajan de la madrugada. Los brujos trabajan de la 1 a las 3 de la mañana. Y la hora más poderosa es la de las 3 de la mañana. Yo he estado en iglesias, yo no sé si aquí nos pase, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchos brujos que quieren que esta iglesia se seque. Hay gente que quiere que esta iglesia no avance, ¿verdad? Pero lo que hacen algunos de ellos, que lo hemos visto, es que se paran en 3 esquinas. Vamos a suponer, ¿verdad? El brujo, uno se para allá, otro se para allá y otro se para allá. Y hacen un triángulo. Y mientras están los cultos y los servicios, según ellos, la presencia no desciende. Ya ves que no logran. Por eso es que cuando vas a la iglesia, sientes cansancio, sientes pesadez, sientes sueño. Algo en el ambiente espiritual se está moviendo. Y si tú aceptas, estando aquí, el cansancio, el sueño, la pesadez, el enemigo te está ganando terreno. Ojo con eso. Otra cosa que es muy importante entender: Dios está por encima de todo eso. ¿Cuántos estamos aquí? Misericordia se hará con aquel, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces puede venir cualquier persona, porque a veces decimos, sí, el enemigo, ¿verdad? Pero a veces el enemigo está en casa, porque a veces el enemigo es el esposo, porque a veces el enemigo es la esposa, porque a veces el enemigo son los hijos, son los hermanos, son los padres. A veces los enemigos son gente cercana a nosotros, y no es que nosotros los veamos como enemigos, ¿verdad? Claro que no. Mas sin embargo tenemos que entender que la misericordia está por encima de todo juicio. Yo le voy a decir algo de mi vida personal, en lo mío, lo he dicho anteriormente, pero en mi familia, anteriormente, con mis primos y mis tíos, toda mi familia, cada fin de semana eran fiestas, y era borrachera, y era baile, y era todo eso, cada fin de semana, ¿verdad? Y mis tíos y mis primos eran a ver cuántas novias tenían, y cuántas amantes tenían, y cuántas cosas así, ¿no? Y porque eran muy hombres, según para eso, ¿verdad? Y eso la familia y el mundo lo aplaudían, ¿verdad? Pero cuando yo conozco a Cristo en el año 2000 y yo decido salir de ese mundo que no me bendecía, sino que me traía a mi destrucción física, emocional, intelectual, que me arrastraba hacia lo malo, yo decido salir de ese mundo. Y entonces, como ya no tomaba,
como ya no andaba en las fiestas, como ya no andaba haciendo cosas malas, ¿verdad? Entonces yo me convertí en una persona aburrida, en una persona religiosa. Decía mi familia: te lavaron el cerebro esos cristianos, ya te vieron la cara, algo te hicieron, ¿verdad? Ya no bailas, ya no estás aquí tomando con nosotros, ya eres bien una persona bien aburrida, ya no te vamos a invitar a nada. Y yo decía, pues qué bueno, porque he encontrado lo mejor, y lo mejor se llama Jesucristo. Pero resulta ser entonces que si ya no vives como vivías antes, estás mal. Pues qué bueno que estamos mal, ¿verdad? Pero según ellos, para ellos, porque estamos en Cristo Jesús y Él transforma nuestras vidas. Entonces, quiero decirte que esos juicios, esas personas que te van a criticar, esas personas que te van a juzgar, en primer lugar, son los de tu casa. ¿A cuántos les gusta que los juzguen y los critiquen los de su casa? Yo creo que a nadie. Pero no se sienta mal, porque el mismo Jesucristo, en su casa donde nació, Jesucristo en Nazaret, Jesucristo ahí no pudo hacer milagros. Jesucristo en Nazaret no pudo predicar la palabra, no hacía milagros ahí, porque su misma casa, porque su misma familia no lo recibía como hijo de Dios. Y no es que Jesucristo no puede hacer lo que quiera, tiene poder para transformar todo. Mas sin embargo, Dios no se mueve donde no hay fe. Pero donde hay fe, Dios se mueve poderosamente. Amén. Entonces usted tiene que entender que Dios se mueve donde hay fe. Y tienes que entender que no debes de sentirte mal, no debes de sentirte menos cuando en tu casa te juzguen o te critiquen por seguir a Jesucristo. Pues mira, a los apóstoles, a los profetas, a los seguidores de Jesús, a el mismo Jesucristo le escupieron, le arrancaron sus barbas, lo humillaron, lo criticaron. Al mismo Jesucristo le dijeron: tú eres Belcebú y eres el diablo, y en el nombre del diablo tú sacas y echas fuera a los demonios. Es decir, hablaron cosas terribles de Jesucristo, ¿verdad? Sabiendo y aún sabiendo que Él es Dios, era Dios, y todo lo que Él había de hacer y de venir. Imagínense de tal suerte, de tal manera, ¿verdad?, que aún Jesucristo en la cruz del Calvario, ya a punto antes de morir, solamente en el cielo estaban las legiones de ángeles, los arcángeles, los querubines, estaban los ejércitos celestiales solo esperando la orden de Jesucristo para que descendiera y lo protegieran y lo defendieran y no lo crucificaran. Mas sin embargo, porque si hubiera querido Jesucristo, Él da la orden y bajan los ángeles guerreros y a toda la humanidad la desaparecen. Pero como dice la palabra del Señor, por ese dolor y sufrimiento que Jesucristo padeció, y en ese silencio que Él tuvo, en ese silencio Él amó a toda la humanidad. Nos ama tanto el Señor, tanto nos ha perdonado, tanto nos seguirá perdonando también, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos con Dios y tenemos que tomar decisiones de cambio. Usted tiene que tomar decisiones de cambio. Usted tiene que decidir ser mejor persona de lo que fue ayer. Usted tiene que decidir ser mejor cristiano. Usted tiene que decidir tomar decisión de abandonar el pecado y dejar el pecado y hacer una vida y vivir una vida en santidad en Cristo Jesús. Aún y si pecamos, tenemos abogado con el Padre que se llama Jesucristo. Y Él te perdona de tus pecados, Él te perdona de tus errores, Él te perdona todo lo que tú hayas hecho y lo que estés haciendo al día de hoy. Si tú realmente en tu corazón te arrepientes y le pides perdón a Él, Él te perdona de todos tus pecados.
Ese es el poder de la misericordia de Dios. Porque la misericordia está por encima de todo, de toda la acusación. Y se levantará gente, y se levantarán personas, y te van a criticar, y te van a juzgar, y van a hablar mal de ti. Eso no va a parar, eso sucederá. ¿Por qué? Porque significa que vamos avanzando en el camino y en el reino de los cielos. Esta semana, una regidora que es cristiana, que acaba de entrar al gobierno de Puerto Vallarta, está la regidora Marcia, ¿verdad? Tenemos que estar orando también por ella. Es una mujer de mucha influencia y la política y todo, pero es cristiana, ya está metida, ya está dentro, tenemos que orar. Y esta semana salieron unas notas periodísticas horribles, la pusieron como lo peor, la criticaron con todo. Le dijeron hasta lo que se iba a morir a la pobre mujer. Y yo hablé con ella, le mensajé, nos mensajeamos y le mandé una oración. Y me dijo ella, amén, pastor, este es el fruto de los valientes. Dije, amén, es cierto. Ese es el fruto de los valientes. Porque van a hablar mal de ti, te van a criticar, te van a dar falso testimonio, van a hablar cosas malas en contra de ti, pero tú sabes quién eres y quién eres en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nada de eso te debe de mover. Ninguna opinión de ninguna persona te debe de mover. La única opinión que debe de moverte y la única opinión que debe de sacudirte es lo que el Padre Celestial piensa de ti. Y si has pecado y si has cometido errores, no importa. Claro, tenemos que buscar no cometer errores y no pecar. Se llama el camino de la fe. Estamos avanzando en ese camino de la fe, ¿verdad? Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre y se llama Jesucristo. Y aquí es, en este primer punto de este tema, en esta predicación, aquí vemos lo que es la misericordia. Ahora vamos a ver lo que es la fe, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa que tiene fe, pero la Biblia dice, ¿tú tienes fe? ¡Qué bueno! Los diablos y los demonios también tienen fe y tiemblan. Entonces, conforme a lo que vemos en el libro de Romanos, capítulo 3, vamos a seguir ahí en Santiago, pero en Romanos capítulo 3 y en el capítulo 9 también nos habla que la fe viene por el oír. La fe va a venir a tu vida por el oír, por escuchar. ¿Y qué es lo que vas a escuchar? La palabra de Dios. Cada versículo que tú estás leyendo, cada predicación que escuchas, cada vez que tú vienes a la iglesia, tu fe está creciendo. Quiero darte un dato científico y te va a sacudir, y qué bueno. Usted sabe que el ser humano todos los días se está volviendo más tonto. Y hay una palabra que no quiero usar, pero lo usa la ciencia, y la palabra es que el ser humano, y disculpa la palabra, pero lo que lo dice la ciencia tal cual, el ser humano todos los días se vuelve más estúpido. Fuerte la palabra. ¿Y a qué vamos? Redes sociales, TikTok. ¿Cuánto dura un videíto de esos? 5, 10, 15 segundos. Entonces tú estás 10, 15 segundos y viste uno y luego pasas a otro. Y viste otro y pasas a otro. Y pasas a otro. Y pasas. ¿Sabes qué está pasando con tu cerebro? Tu cerebro se está atrofiando. Porque tienes una idea y luego vas a otra. Y luego a otra. Y luego a otra. Digo, no está mal que tú veas y que te entretengas y te diviertas. Pero hay personas que están aquí 8 horas. 6 horas, 12 horas en esto. ¿Y sabes qué le está pasando al cerebro de los jóvenes, de los niños? Se están poniendo mal.
porque ahora les cuesta trabajo poner atención. Y no solamente que, como dice la ciencia, te genera trastornos mentales, te genera trastornos de ansiedad, te generan trastornos en tu pensamiento, en tu lenguaje motriz. Entonces tienes que tener mucho cuidado sobre todo con tus hijos. O sea, no puedes permitir que estén ahí tantas horas en esto, porque a lo mejor un jovencito puede estar 5 horas o 6 horas aquí metido, pero leyendo un libro. Tú abres un libro en la página 1 y vas leyendo todo el libro, y la idea central del libro, cuando llegas a la página 300, a la página 200, tu pensamiento lógico ya creció y te vuelves más inteligente. Pero mientras más pasas el tiempo aquí está la esclavitud. ¿Para qué? Para que estés esclavo a esto. Claro, tenemos que ser listos e inteligentes, ¿verdad? Y utilizar la tecnología a nuestro favor, no que la tecnología nos use a su favor, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con ese dato. Voy a buscar la nota científica y se las voy a pasar para que ustedes observen. Esto no es lo que a alguien se le ocurrió, es algo que está pasando. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Vamos a la parte 2 de este mensaje, y la parte 2 del mensaje lleva la palabra fe. Diga conmigo fe. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si la palabra no viene a tus oídos, entonces no va a haber fe. ¿Qué necesitas? Leer la Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Tú estás en tu casa y tienes tu tiempo de lectura bíblica, ¿verdad? Y yo te recomiendo, porque bueno, hay gente que lee en silencio, que también está bien. Yo recomiendo leer la Biblia en voz alta, porque eso te refuerza tu fe y te alimenta. Ustedes saben que somos espíritu, alma y cuerpo. Y usted tiene un alma, y esa alma tiene emociones. ¿Qué es lo que mueve tu vida? Las emociones. ¿Qué es esto? Se llama alma. Hay personas que son almáticas, hay personas que son flemáticas, que se mueven por sus emociones, ¿verdad? Su vida depende de una emoción. Imagínate qué barbaridad. Imagínate que todo el día depende tu día y depende tu vida de la emoción que el día de hoy tú tengas. La Biblia dice que tenemos que vivir en Cristo y en fe, no por emoción. Por eso es que somos espíritu, alma y cuerpo. Y el alma, que están tus emociones ahí metidas, ¿verdad? Tu alma es lo que mueve el motor. Pero cuando el espíritu que está dentro de ti, escucha bien, el espíritu que está dentro de ti está fortalecido y está fuerte, ese espíritu somete a tu alma y somete a tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu espíritu está débil, tú vas a volver a pecar, porque vas a querer cumplir los deseos de tu carne, y los deseos de tu carne son para pecado. Entonces tu alma y tu cuerpo se ponen de acuerdo y pecan, porque lo que le gusta al cuerpo, es el pecado, ¿verdad? Porque lo siente así. Pero cuando tú estás en el espíritu y tu espíritu está fortalecido, tú no vuelves atrás. Cuando tu espíritu está fortalecido, tú vences el pecado. Cuando tu espíritu está fortalecido, tú vences toda situación. ¿Cómo vas a vencer? Escuche bien esto, no sé por qué voy a decir esto, pero el Espíritu me está revelando ahora. Si hay personas aquí que se ponen a leer la Biblia y les da sueño, Dios les habla ahora y les dice: tienen que romper con eso. Y la única manera de romper con eso es leyendo la Biblia en voz alta.
y va a llegar el momento en el que algo se va a romper y sales de esa esclavitud, porque cuando tú lees la Biblia y te da sueño o no le entiendes, ahí está el enemigo ganando terreno. Pero cuando tú lees la Biblia y la lees en voz alta, va a venir una liberación a tu mente. Vas a entender lo que no entendías. Haz de cuenta que el velo que tenías en ti se va a quitar. No te sientas mal. A mí me pasó en el inicio, a mí me pasó así, ¿verdad? Yo hubiera querido que alguien me pasara el tip o me dijera cómo salir de eso rápidamente, ¿verdad? Pero para salir de eso vas a leer la Biblia en voz alta todos los días y algo se va a romper en ti. Amén. Ahora, dice entonces el versículo 14, estamos a la mitad y casi terminando la segunda parte de este tema, que es fe. Dice entonces, la fe sin obras, que dice, es muerta. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecharía si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, comer, ropa, vestido, todo eso. 16, y alguno de vosotros le dice, ven paz, caliéntate, come, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, entonces ¿de qué te aprovecha? 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjate lo que dice el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínate, cualquier persona puede decir o puede pensar, yo tengo fe, pero los demonios también tienen fe y saben y tiemblan, porque saben a lo que se refiere. Versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, vosotros veis cómo que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, que fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y no vamos a confundirnos, ¿verdad? No vamos a confundirnos. Me puedes buscar Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por favor. Y no vamos a confundirnos en referencia a lo que es la fe. Y vamos a ver aquí que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver el 8 y el 9. Dice, porque por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, ¿verdad? Y esto no es de ustedes, pues esto es un don de Dios. Es decir, la salvación es de Dios. El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se glorie, ¿verdad? O sea, es decir, la fe en el Señor, eso es algo que solamente Dios nos da. Ahí la ganamos, la recibimos. No importa qué tan buena persona tú crees que seas. Aquí hay que ser muy puntuales en esto, atención. No porque tú seas buena persona, porque creas que eres buena onda, porque crees que eres el ciudadano modelo del año. No hay nada que tú puedas hacer
para que tú te ganes la salvación. Lo único que tú puedes hacer para recibir esa salvación es aceptar el sacrificio de la cruz del Calvario, es decir, lo que pagó Jesucristo por ti y por mí, y por ese sacrificio y por ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario es que usted y yo somos salvos, porque Él pagó el precio por ti y por mí. Amén. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2, pero si regresamos entonces a Santiago capítulo 2 y vemos entonces en el versículo 26, Santiago capítulo 2, versículo 26, y dice aquí: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Verdad? ¿Qué significa fe sin obras? La fe sin obras significa una persona religiosa, una persona que se llena la boca de y Dios hace esto y Dios hace aquello y habla de Dios maravillas, ¿verdad? Pero si la palabra no solamente está en su boca, sino si la palabra está realmente en su vida, en su corazón, la gente se activa en obras. ¿Qué quiere decir esto? Como veíamos al principio del mensaje, ¿verdad? ¿Qué decía el versículo 1? Que nosotros no vamos a hacer acepción ni excepción de personas. Tu fe tiene que hablar por ti y tu fe tiene que traer lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué significa esto? Que lo que recibiste de gracia lo tienes que devolver también de gracia. Tú tienes que predicar y compartir la palabra con otras personas. Amén. Palabra número 1, misericordia. Palabra número 2, fe. La misericordia está por encima de todo juicio y de toda crítica. Y la palabra fe, la fe tiene que ser algo, una acción. Tú no puedes decir, bueno, yo conozco personas, ¿verdad? Yo conozco personas que me dicen, yo tengo 60 años de cristiano y yo ya fui a los congresos y ya fui a los aniversarios y yo soy parte de la iglesia de aquel lugar, una iglesia como de 10,000 personas, ¿verdad? Y toda una maravilla de todo eso. Y le preguntas a la persona, y en sus 60 años, ¿cuántas personas usted ganó para Cristo? Y la respuesta es ninguna. Bueno, eso dice mucho. Eso dice mucho. Porque si hay fe sin obras, dice entonces que la fe, no ese es el versículo, el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Qué fuerte, pero también qué poderoso. Porque nuestra fe tiene que tener obras. Nuestra fe tiene que tener acción. Nuestra fe tiene que hacer algo. Quiero comentarle que esta semana me buscó un pastor de Los Ángeles, California. Se lo quiero compartir como iglesia. Es un pastor amigo de otro pastor. Él es un pastor de una iglesia en Estados Unidos, en Los Ángeles. Yo no sé qué está hablando Dios a Los Ángeles, California. Algo Dios está hablando ahí para nosotros como ministerio. Pero es un pastor que está en Los Ángeles y quiere, el año que viene, quiere que nos reunamos, ¿verdad? Pero quiere traer grupos de americanos, pero son grupos de americanos que quieren venir a evangelizar, quieren venir así como a hacer a construir casas, quieren venir así como de que si tu casa necesita pintura, ellos te hacen la pintura, que si tienes así tu mesa está rota, ellos traen carpinteros y te reparan con la carpintería.
que si alguien ocupa lo que sea, ellos lo hacen. Es una iglesia muy grande. Entonces me contactó esta semana este pastor, se llama Frank García. Él es originario de Jalisco, pero él nació en Estados Unidos. Y fíjese qué curioso que le pasaron mi número y pudimos platicar. Entonces, bueno, si esto es de Dios, pues que se haga y que sea lo que Dios quiera. Pero hay gente de otro país que quiere venir a ayudarnos, a bendecirnos como iglesia. Eso es tremendo. Algo Dios está haciendo en esta comunidad. Y usted tiene que estar listo y preparado. Tiene que estar listo y preparado para lo que Dios vaya a hacer en esta iglesia. Entonces, el año que viene van a venir con sus grupos, y eso es hasta ahorita. Tengo que ir yo allá a Los Ángeles a platicar, y ellos van a venir también a conocernos. Y entonces ya será de Dios que se hagan las cosas, ya será de Dios que sucedan las cosas. Mientras tanto, nosotros seguimos avanzando en lo que estamos haciendo y no nos distraemos, avanzamos. Amén. Entonces, nada más una persona que se emociona. Nos van a venir a levantar el ánimo. Pues te lo levanta Cristo ahora en el nombre de Jesús. ¿Y saben algo? La palabra de hoy tiene que ver con misericordia y tiene que ver con fe. Amén. Amén. Misericordia, vamos a predicar la palabra, sí, pero también fe. Y la fe tiene que tener obras. Eso le gusta a Dios. Dios se alegra. Dios se emociona cuando ahí están sus hijas, sus hijos manifestando la fe, ayudando y sirviendo a otros. Dios se alegra mucho. Amén. Vamos a cerrar esta palabra el día de hoy. Yo le invito a que cierre sus ojos. Caleb, vayamos con el piano para cerrar, hijo. Y yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, yo quiero honrar la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Espíritu de Dios, que esta palabra, Señor, quede plantada y sea una palabra que se siembre en los corazones. Padre, que sea una palabra que entre en los corazones de las familias.